Saludamos a esta hora a Fernando Baigorria, que es secretario adjunto del CITRASAP, del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Salud de la provincia de La Pampa. Fernando, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Mauro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Bien, perfecto. Bueno, gracias por atendernos un ratito, Fernando. Bueno, Por favor, siempre. te convocábamos para hablar un ratito de lo que ha pasado en las paritarias sectoriales con el gobierno provincial, pero también con con un tema que han conseguido desde el gremio, que es una reducción de la jornada laboral a 6 horas diarias. Contanos un poco lo que ha pasado. Sí, eso parte desde un acuerdo que se firmó, que salió de paritaria el año pasado en realidad, que habíamos quedado en la homologación que desde la paritaria y que pasa por la Secretaría de Trabajo, la misma homologación que emite la Secretaría, en que se analizaran las cuestiones problemáticas o que afectan, que terminan afectando a la persona que trabaja en los determinados servicios que estaban en esa homologación, que eran tres, eran oncología, salud mental de Favaloro, Molas y del Hospital de Hacha y el Servicio de Internación de Pediatría. Bien. Lo que salió en esta segunda reunión de paritaria es, en base a estos riesgos que se dan específicos en el sector, una reducción de la jornada laboral, sin perjuicio del salario, No, claro. que se baja a 6 horas. ¿Y estaban cumpliendo Todo bien cuántas? hasta ahí. Ocho diarias. Salud Bien. trabaja para este personal 40 horas semanales. Bien, y esta reducción por lo menos va a mejorar, lo pongo en estos términos, pero también la salud mental del trabajador o Exacto, lo que trabajadora. nosotros apuntamos con este tema es a la calidad de laboral o la calidad de vida que puede llegar a tener el trabajador dentro de su carrera laboral. Bien, Em, Han salido cuestiones ahí, no específicamente en este servicio, pero por las mismas tareas se han dado circunstancias de salud en trabajadores que terminan estando afectados a un mayor riesgo que otros por un determinado tiempo, por eso es que llegamos a esta solicitud, o una licencia profiláctica, o el pago de una actividad crítica, que en estas situaciones con la plata no terminamos solucionando el problema de fondo y se avanza a una reducción horaria para que esté el menor tiempo posible afectado a la tarea que genera esa situación que afecta a la salud. bien. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras van a poder empezar a tener este beneficio de las 6 horas diarias? Vos sabés que ronda entre 50 y 60 personas en el marco del Hospital Favaloro Molas. Solo El Favaloro Molars. Solo Favaloro Molas. Pero bueno, la homologación hablaba de Hospital de Hacha, Hospital Favaloro Molas, salud mental y oncología. Entonces nosotros hicimos la salvedad. Si bien estamos de acuerdo en que el beneficio llegue a la gente de pediatría, pero no me decís por qué me dejás afuera, que por eso lo quedó plasmado en el acta de paritaria. ¿Por qué me dejás afuera de una homologación que la Secretaría de Trabajo estuvo de acuerdo a dos servicios que están en la misma situación? Entonces nosotros ahora de cara a la próxima reunión paritaria, que es el día 2 de julio, obviamente vamos a presentar la nota pidiendo que se haga extensivo el beneficio a los demás servicios que estaban dentro de esa homologación. Bien. Y eso se reúnen con la gente de salud, con un representante de Con la salud. gente del Ministerio de Salud, tenés porque ahí en la paritaria tenés representantes de economía que en definitiva todos los acuerdos que se hacen tienen un tinte económico en alguna parte del acuerdo, porque Claro. hasta una licencia profiláctica, si vos lo analizás, si se te van dos personas de un lugar y vos tenés que cubrir con una, o sea, tenés un límite de 30 días, o sea, la profiláctica son 15 y 15. Dos trabajadores te juntan los 30 días, tenés que terminar poniendo un cargo ahí. Más allá de que en algunos servicios no se ocupe porque se terminan organizando con los trabajadores del sector y no piden un reemplazo. Claro. Pero pueden pedirlo. Entonces vos tenés que tener en cuenta, che, si no lo piden es una cosa, pero están habilitados para hacerlo. Lo tenés que tener en cuenta. Entonces la idea sería, y siempre fue que vaya gente de economía, gente del ministerio, que canalice las cuestiones que planteamos los sindicatos y bueno, de la parte de los trabajadores, los representantes de los sindicatos que estamos representando a salud. En este Bien. caso son UPCN, ATE y CITRASAP. Bien, la gente del René Favaloro o los trabajadores y trabajadoras del Favaloro y del Molas, ¿ya están haciendo 6 horas o tienen que esperar un tiempo para que esto suceda?
No, el tiempo prudencial para que empiece a hacerse las 6 horas es el tiempo que le lleve la organización, que Bien, eso es uno de los temas que se discute. Te voy a dar reducción horaria y vos tenés que tener el personal acorde a las necesidades del una cuestión de servicio. De repente organización más que nada. claro, con Bien, 3 personas de 8 cubrirías el turno diario, en el caso de que sea uno por turno, un ejemplo, ¿no? Pero a partir de la homologación, a partir de la paritaria sectorial, pasados los 10 días, si no hay homologación, toma plena vigencia, porque así lo dice la ley, la 2702, que regula todo esto. bien. Llegó la homologación en tiempo y forma, entonces partimos desde la homologación. Desde ahora en más, cada servicio deberá organizarse para que con los trabajadores que necesite, los turnos sean de 6 horas y los trabajadores necesarios para cubrir cada turno, ¿no? Bien, una buena para los trabajadores y trabajadoras, por lo menos una parte que van a trabajar 6 horas por el mismo salario. Pero a su vez, además Exacto. de esto, se están reuniendo en algunas asambleas porque están analizando que lo que ganan no les alcanza para cubrir lo básico. También hubo asambleas, ¿no? En el Molas y en el Sí, Favaloro hablando de este tema puntualmente que es salario. este reclamo se venía dando ya en algunas reuniones de delegados que teníamos nosotros o en reuniones de comisión directiva, que si bien el gobierno viene afrontando lo que marca la inflación mensual, hoy vemos que cuando te dan los aumentos vos percibís 20, 30 mil pesos de aumento que no llegás a cubrir prácticamente nada con ese aumento. Y viendo el costo de vida, que si bien algunos precios están medianamente quietos, pero el poder adquisitivo del salario, el salud lo ha perdido bastante. Entonces, se toma como vara una norma nacional que indica necesidades básicas. Pero bueno, en esa norma que se toma no tenés contemplado ni alquileres, ni... Hay muy poquitos gastos diarios que el trabajador tiene que afrontar y que si ves el día a día de lo que sale a vivir no te alcanza. Por eso que se pone el lema que se utilizó fue vivir bien. O sea, vivir bien es tener lo básico indispensable para movilidad, para salud, para vivienda, indumentaria. Bien. Entonces llegamos a un salario que tendría que rondar el 1,5 millones, siendo que el promedio de los trabajadores de salud está en 1,1 millones. Claro, ya están hablando de 1,5 millones para abarcar todos estos rubros que no están dentro del análisis de la medición. Exacto. También tenemos una situación ahí, que tenemos la escala salarial muy achatada y nosotros en esta primera asamblea que se dio y las otras reuniones que hemos tenido con los afiliados, vemos que tenés gente con títulos de técnico de 30 años de antigüedad en salud que ganan lo mismo o tienen diferencia de 20 mil pesos con trabajadores que tienen 17 años, o sea, 13 años menos y títulos secundarios, o sea, menos estudio, casi 15 años de antigüedad, la mitad vendría a ser casi, y ganamos lo mismo. Entonces, tenés muy achatada la escala. Eso es otro tema que vamos a tener que discutir en algún momento y solucionarlo, porque o sea, debe haber una diferenciación, si no, no sirve la capacitación tampoco. Claro. ¿Ustedes perciben desde el gremio que hay trabajadores y trabajadoras endeudados o endeudadas en tarjetas de crédito por la compra mensual? ¿Eso también es un tema que Eso charlan? viene dándose desde hace un tiempo, no es nuevo eso. Eso tiene su tiempo ya. Y no te queda otra, esa es la realidad. Que lo que vos elegís, la línea de la canasta básica que vos elegís para dar los aumentos, termina dejando fuera muchas cuestiones que uno las termina afrontando con la tarjeta. Está muy bien que saquen promociones con las tarjetas y todas esas cuestiones que dan algún respiro al trabajador y una posibilidad de adquirir ciertas cosas materiales, pero no por el otro lado tenés que entender que vivís empeñado en las tarjetas, en la mayoría de los trabajadores que alquilan, porque te tenés que olvidar de tener tu casa propia, imposible matemáticamente. Entonces, es tarjeta, alquiler y después, bueno, llega al mes con lo que es insumo comestible como puedas. Claro. Eso es lo que vemos nosotros en los trabajadores. No hay otra forma que no sea tarjeta de crédito, 4 cuotas, 6, 20, las promociones que haya para estirar un poco más el salario. Y Sí, eso no es lo normal. claro, sí, lo normal sería que todos los meses puedas comprar eso y no te endeudes, básicamente. Claro, el tema es que te metes en un pozo que no terminás saliendo nunca porque es tarjeta, tarjeta y tarjeta y cada vez se achica más el sueldo. Ujú. Así que 1,5 millones es lo que, por lo menos desde salud, están requiriendo como para bancar
una familia más o menos tipo de 2 personas mayores y dos Exacto. menores, como para poder vivir bien y no estar tan endeudados. Un millón Eso y es lo que medio tendría que y ganar la tienen base un de los millón cien. trabajadores. Claro. Exacto. La base tendrían que arrancar en esos valores por lo que es el costo de vida hoy. Eh, Nada, esto surgió también de cara al... No tenemos la convocatoria oficial todavía de la próxima paritaria general donde se va a tratar los próximos aumentos. Ahora Claro, hasta solo julio como que tenemos salarios. ahí cubierto. Claro, pero sería una propuesta que termina saliendo de las bases y que la que nosotros, los sindicatos, no podemos no escuchar. Entonces, bueno, la idea sería empezar a recurrir a las bases y lo que surja de ahí, que en la primera reunión, lo primero que se tocó es el salario, porque es lo que abarca todo. Cada trabajador y cada rama va a tener su particularidad, pero lo que nos toca hoy en día a todos es el salario bajo. Bien. ¿Ustedes Es lo estiman que va a que venir la invitación después que pase el pago del aguinaldo, más en agosto que en julio? sí, para nosotros sí, porque siempre se deja, no se dan aumentos cuando hay meses con algún adicional, el aguinaldo, por Claro. ejemplo. Pero hasta julio tenemos cubierto ya, porque está más allá que esté mal, bien, sea poco, sea mucho, está la cláusula gatillo, que si Ujú. la inflación da más de lo que se dio, se va a cubrir lo que falte. Claro. Esto surge porque termina siendo poco. Ve el esfuerzo que hace que el gobernador o el gobierno en sí, que nos bajan. Hacemos un esfuerzo enorme, bueno, pero los trabajadores estamos haciendo un esfuerzo enorme para comer día a día. Y nosotros no entendemos la discusión, que fue otro tema que se nos planteó, que la discusión gobierno provincial, gobierno nacional, es hoy un tema como, no quiero decir una excusa, pero cuando había un gobierno en línea tantos años, tampoco llegaron algunos adicionales que estaban adeudados ahí, como el 0,37, que es una cuestión propia de salud que nos afecta significativamente al salario hoy de los trabajadores. El Ujú. 0,36, que más allá de que haya voluntad para tratarlo, todavía en la práctica no ha sido blanqueado por completo. Y es una Ujú. cuestión que si vos partís de una base que los aumentos son porcentajes salariales, si la base es menor, el aumento recibido va a ser menor. Entonces, es una cuestión para analizar. 155.000 millones le debe el gobierno nacional a la provincia y ahí están incluidas los montos no automáticos de la coparticipación, cuando en su momento en el gobierno de Alberto Fernández esos fondos no automáticos servían para cumplir con la cláusula gatillo. Por lo menos eso es lo que dicen desde el gobierno provincial. Hoy esos montos no están y se está haciendo frente el gobierno provincial. También convengamos que la inflación o el número de inflación del IPC no tiene que ver con lo que está pasando en la realidad. Los aumentos siguen estando, pero la inflación sigue bajando. Algo raro que pase en un país como la Argentina, que es un país inflacionario. Claro, nosotros veníamos acostumbrados a una suerte de normalidad que no debiera ser lo normal que aún todos los meses tengamos desinflación. Ahora no se ve eso tanto, pero bueno, partir de una base que el sueldo de los trabajadores de salud perdieron mucho poder adquisitivo, entonces ya quedamos muy atrasados. Si bien ahora la inflación, el número está más estable y ha bajado, pero sigue habiendo esa inflación que mes a mes, puntito más, puntito menos, va haciendo perder el poder adquisitivo. Y no hay que olvidarse que, bueno, en los primeros meses del gobierno se perdió mucho poder adquisitivo del trabajador, hablamos de 20% mensual en 2 meses. Claro. Entonces, ahí de que ya te quedás muy atrás. Y otra cosa, que cuando, lo vuelvo a decir, en su momento, cuando estaba la coparticipación llegaba, estaba de la mano de la misma línea de gobierno, tampoco habían ciertas respuestas que se pedían en base al salario a puntos que tenían que estar blanqueados, puntos que debían saldarse en determinado tiempo, y bueno, era la misma cuestión que hoy. Hoy tenés el gobierno no alineado y tenés esa respuesta. Bueno, la respuesta que nos dan a nosotros las bases, y que también en cierto punto, porque no podemos decir otra cosa. Hoy tenés la excusa, pero antes, o sea, no tenía la excusa, pero no llegaba el recurso. La idea sería sentarse a hablar y tratar lo que la población de salud realmente necesita para vivir, o por lo menos acercarse a eso. Bien. Fernando Baigorria, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Mauro, que tengan buen día.
Gracias a ustedes. Fernando Baigorria es secretario adjunto del CITRASAP, del gremio de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Están exigiendo, o por lo menos ese va a ser una de las exigencias, cobrar o tener un salario de mínimo de 1,5 millones de pesos para poder cubrir todos los gastos de un empleado de la salud. Veremos qué pasa en la próxima reunión